Bueno, este capítulo 3 también nos habla sobre la teoría de los principios y la teoría de los valores. Nos define principio y valor, nos dice que los principios y los valores están estrechamente vinculados entre sí en un doble sentido. Por una parte, una colisión de ponderación de principios y una colisión de valores y ponderación de valores. Es por eso que muchas veces los enunciados de los tribunales sobre los principios hacen alusión a los valores y a la de los valores de los principios. Eh, Posteriormente nos habla los conceptos deontológicos y axiológicos y antropológicos. Nos define cada uno de estos. Nos dicen que los conceptos deontológicos son los que son de mandato, prohibición, permiso de, permiso de algo y derecho a algo. Mientras que los conceptos axiológicos, su concepto fundamental no es de mandato o del ser, sino de lo bueno, es decir, cuando algo es bello, valiente, liberal o ligado a la belleza del Estado de Derecho. Y los conceptos antropológicos nos los definen que son los de voluntad, necesidad, interés, decisión y acción. Entonces, los principios son mandatos de un determinado tipo y pertenecen al concepto deontológico. En cambio, los valores se adscriben al nivel axiológico. Eso es lo que nos puede definir y lo que puedo sacar en conclusión de este texto. También nos hace una diferencia entre los valores y los principios. Nos dice que a diferencia de los valores, los principios tienen una ventaja, pues en ellos se expresa claramente el carácter del deber ser y por tanto tienen menos interpretaciones diferentes que los valores, los cuales tienen múltiples interpretaciones. También nos habla este texto de las objeciones en contra de la teoría de los principios y la teoría de los valores. Ambos modelos han resultado ser, respecto a su estructura, a diferencia de que uno debe estar ubicado en el ámbito deontológico y el otro en el axiológico. La primera objeción que encontramos son las objeciones filosóficas, de donde se saca una teoría del intuicionismo. La objeción frente a esta teoría consiste en que todas las personas perciben diferentes valoraciones ante los hechos. Esto no se podría afirmar, entonces no se podría afirmar que un hecho es verdadero o falso, es decir, el intuicionismo conduce a posiciones subjetivas que varían obviamente dependiendo de la intuición de cada persona y cómo perciba las ideas de lo que está percibiendo, de lo que se le está comentando. También están las objeciones metodológicas, y son esas decisiones basadas en la valoración o en la ponderación y colisión de principios, y quedarían revestidas de una apariencia racional y privadas de fundamento real si un tribunal invoca una decisión a orden de valores y ponderaciones y ponderaciones. También nos define el concepto de orden jerárquico de los valores. Se dice que aquellos valores que son relevantes en una decisión de derecho fundamental deben organizarse por jerarquía. Casi siempre quien realiza la jerarquía de los valores de los derechos fundamentales reconocen los elementos que se deben organizar como la libertad, la dignidad, etc. Pero es difícil al momento de verificar si estos son principales en el derecho fundamental o en el juicio. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta y me pareció una particularidad muy especial de esta parte del texto. Y pues por último, el concepto de ponderación. La ponderación no es un procedimiento que conduzca exactamente de manera necesaria a un mismo resultado de todas las veces, ¿no? Y si así fuera, sería una ponderación completamente irracional. En el tema de la ponderación es allí donde se ven
las diferentes reglas y principios y valores se ven sumergidos en como en una pleitesía de cuál es el que debe primar sobre el otro, ¿no? Como en el caso que ahorita les comentaba, el ejemplo de dar dos reglas que había al momento de sonar la campana, o muchos más casos que se pueden presentar, ¿no? Entonces ahí entra el tema de la ponderación a aplicar esto, pues aplicar y decidir cuál de los dos cuál de las dos reglas o principios debe ser. Pues hasta ahora en el libro también nos dices que se ha dicho que en caso de un conflicto de reglas en que no sea posible concluir una cláusula de sección, debe declararse inválida por lo menos una de las reglas, pero sin embargo aún no se ha dicho cuál debe merecer este tratamiento y por lo tanto debe proceder se debe proceder sobre la importancia de reglas sin conflicto, y esto es precisamente lo que busca la ponderación. Entonces, pues eso fue lo que pude sacar de este capítulo 3 del libro de Robert Alexis y me pareció muy interesante y muchísimas gracias.